Señoras y señores, niños y niñas, ha llegado la hora de su programa favorito. Prepárense, porque ya llegó Emilio Guerra Esteves. Señores, ¿cómo están? Oigan, antes de ir a saludar a nuestra gente acá, no se les olvide también aplaudirle a Mario, el de la voz. Y al maestro Gus, que hoy viene con su playera especial de estandopero profesional. Y al que nos pone la música todas las noches, nos alegra los sábados, él es DJ Caro. Hermano. Bienvenido. Gracias. Y bueno, buenas noches, mis queridos espectadores. Bienvenidos a Soy Más de Noche. Yo soy Emilio Guerra Esteves y hoy, como cada semana, tenemos un gran programa para ustedes. Hablaremos del agua y su importancia en el mundo actual, un tema que muchas veces damos por sentado, pero que no se le da la atención necesaria. Hablaremos con especialistas, escucharemos la opinión de la gente y reflexionaremos de todo lo que gira alrededor del agua, ya que sabemos que todo esto es muy importante para poder seguir discutiendo el avance de nuestra sociedad y para eso, ya sabes, venimos con el maestro Gus. Así es, mi estimado Emilio. ¿Cómo está mi banda de Metepod? El agua. Llevamos mucho tiempo, ¿verdad?, en una relación muy rara con el agua. Antes era muy difícil conseguirla porque pues había que ir al río, ¿verdad?, y traerla a cubetas. Hay gente que sigue teniendo que hacer eso, ¿verdad? La ibas trayendo a cubetas. Y el agua y la cubeta también han tenido relaciones un poquito tóxicas. ¿Ustedes saben de dónde viene la expresión aguas? Prepárense si están cenando. Hace mucho tiempo, ¿verdad?, hace unos siglos, pues no había sistemas de drenaje. Entonces las ciudades, ¿qué hacían cuando tenían que deshacerse de esas aguas? ¿Cómo llamarles? Impuras. Por no decir puercas, ¿verdad? Por no decir post-pipí, ¿no? Tenían que echar esas aguas por la ventana. Entonces iba uno caminando por abajo de la calle y te decían ¡aguas! Y era porque ahí te iba, ¿verdad?, el chorro de humanidad, vamos a llamarle de esa forma. El chorro de humanidad, una cosa muy bella. Y la gente, ¿no? Entonces cualquiera que piense que es caballeroso que la mujer esté de ese lado, piénselo dos veces. El asunto es, aventaban las aguas, mano, y era bien complicado. Había mucha gente que moría porque pues el agua no era pura, ¿no? En las ciudades se acumulaba, se hacía muy cosa fea. Ha venido avanzando el asunto del agua, en algunos otros lugares ha venido retrocediendo. Es muy complejo, pero hay un misterio que no se ha resuelto en todos estos siglos. ¿Cuánta agua le queda al tinaco? Nunca nadie sabe, güey. Siempre, no importa si son vecinos, un residencial, una unidad del Infonavit como en la que yo crecí, no importa. Nadie sabe cuánta agua queda en el tinaco. Parece que cuando preguntas eso, haz de cuenta que estás preguntando una especie de secreto gubernamental. Estás preguntando, oye, Trump, ¿existen los aliens? No podemos decir nada de eso. No podemos hablar de eso. ¿Cómo le hacemos? No sabemos, no podemos resolver el misterio. Mi tío Ramón aplica la del ¿te acuerdas? La del palo de escoba. Como que llega y le hace así de, hasta donde moje, ahí es, ¿no? Pero pues nunca sabemos muy bien exactamente cuánta agua hay ahí. Lo único que sí sabemos es que el agua pesa. El agua pesa y no nada más en el mundo y no nada más en su impacto ambiental, sino cuando uno carga el garrafón. Porque ¿quién de aquí confía en el agua de la tubería, mano? Nadie, mira, ni aunque tu plomero fuera Mario Bros, no confías en eso. Sobre todo porque Mario Bros nunca arregla una plomería, ¿no? Está muy ocupado rescatando princesas. Pero ese no es el punto. El punto es, ¿alguna vez quieres hacer un reto idiota en internet, de estos que están circulando, alguno de esos virales? Tómate un vasito de agua de tu caño. A ver cómo te va. A mí, fíjese, me vino a visitar hace poco un amigo alemán, ¿no? De esos de primer mundo, que llegan a su casa acá bien sangrones de que, mira, me sirvo el agua y no me muero, ¿no? Y llegó con esa misma actitud a mi tubería y dijo, pues me sirvo un vasito de agüita mexicana. No, carnal, corrí así, espérate, güey. Se me muere ahí el alemán. Y luego nos culpan a nosotros. No, hombre, afortunadamente lo rescaté a tiempo. Las relaciones diplomáticas con Alemania están bien. Pero lo que no está muy bien es el agua. Así que cuídenla. Si te vas a meter a bañar, pues que no estés ahí 3 horas. Ah, mira, bien a gusto aquí.
No, me la estoy pasando bomba. De nada te sirve tener un termo que dice cuidemos el agua si de todas maneras no la cuidas, mano. Entonces vamos a hacernos ese favor. Cuidemos el agua y lo más importante de todo, averigüen cuánta agua le queda al tinaco. Soy el Maestro Gus, nos vemos a la próxima. Hagamos una pausa para ir al baño antes de entrar a detalle en el tema. ¡Regresamos! Ciudad del Cabo, Sudáfrica, principios de 2018, 4 millones de personas y una fecha en el calendario que nadie quería ver llegar. El día cero. El día en que la ciudad cerraría las llaves de la mayoría de los hogares. Si llegaba el día cero, los 4 millones de habitantes tendrían que formarse cada día en alguno de los 200 puntos de recolección repartidos por la ciudad. 25 litros de agua por persona, por día, para todo: beber, cocinar, bañarse. Entonces el gobierno publicó semana a semana cuánta agua consumía cada zona, visible para todos. Las zonas de consumo alto aparecían en rojo, las de consumo bajo en verde. El límite oficial bajó a 50 litros por persona al día. Para comparar, una ducha normal usa entre 70 y 90 litros en 10 minutos. Los habitantes de Ciudad del Cabo aprendieron a ducharse en 90 segundos, a recolectar el agua fría de la regadera en cubetas. La ciudad redujo su consumo de agua a más de la mitad en un año. Fue una ciudad entera viendo en tiempo real el efecto de sus propias decisiones. A veces la tecnología más poderosa es un marcador que todos pueden ver. Esto no es brujería, es tecnología. Bueno, amigos, ahora viene el segmento donde dejamos nosotros de ser los expertos y empezamos a platicar con los verdaderamente expertos. Y estamos el día de hoy, fíjense nada más, con Salma Semiramis. Ella es maestra en pobreza urbana en América Latina por la Universidad de Buenos Aires y también es, licenciada en Ciencia Política y Relaciones Internacionales del CIDE. Pero más que eso, es una mujer entusiasmada, experta y además apasionada por todos los temas que tienen que ver con asentamientos humanos y agua. Salma, bienvenida a Soy Más de Noche. Muchísimas gracias. ¡Apláudanle a Salma! Que además viene a platicar con nosotros, no para que te tardes menos bañándote nada más, sino para saber un poco qué hay detrás de toda esta información que gira alrededor de cómo entendemos el agua, pero más bien cómo entendemos cómo construimos nuestras ciudades y nuestros consumos. Salma, qué gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias. Igualmente es un placer estar aquí con ustedes. Bienvenida a Soy Más de Noche. Oye, mira, a ver, vamos a abrir la conversación. Nosotros aquí en Soy Más de Noche, la gente que nos ve, tú, hablamos de tecnología, hablamos de inteligencia artificial, hablamos sobre todo de cómo ha ido cambiando y evolucionando la humanidad a partir de cambios tecnológicos que han venido dándose durante los últimos 30, 40 años. Hace rato, antes de entrar al aire, platicábamos de estas campañas que había en medios de comunicación en los 80s, en los 90s, de gota a gota el agua se agota, o ciérrale a la llave, etcétera. ¿Cómo se ha venido dando la construcción de la sociedad con las ciudades en beneficio o en perjuicio del agua? ¿Dónde está el agua? ¿En dónde está entre nosotros? Sí, justo creo que esa es una pregunta bien interesante y de hecho tengo algunos datos de la Conagua respecto al consumo. En realidad todo el agua que tenemos disponible se divide en varias áreas, ¿no? Una es para la industria, otra es para la agricultura, otra es para el consumo en las ciudades. De todo ese porcentaje, cerca del 84% se utiliza para la industria y para la agricultura. Wow. Es un gran porcentaje. Entonces, el 84% del agua que se utiliza para distintos usos, el 80% es industria y agricultura. Y agricultura. Solo el 5% se destina a las ciudades. O sea, el 5% del consumo total del agua es el que
nos tardamos a la hora de bañarnos, el que tomamos el agua de la llave, Exacto. etcétera. ¿Ok? Qué interesante. Eso es, ajá. El 5%. El 5%. O sea, justo eso es como para ponerlo en perspectiva. Y de hecho, de todo ese consumo, son 265.205 millones de metros cuadrados al año. Estos son 265 billones de litros de agua al año. Para que podamos dimensionarlo, porque yo sé que estos son como números que significan, Sí. son 106 millones de albercas olímpicas que se Ok. consume o sea, que las empresas, todas las concesiones de agua que se dan en México, extraen toda esa agua al año. O sea, son 106 millones 106 de albercas olímpicas al año. 106 millones de albercas olímpicas al año utiliza la industria para utilizar agua para los textiles, para los químicos, para limpieza, para alimentos. Wow, vaya, es un dato. Y ahora háblanos de nuestro porcentaje, háblanos de ese 5%. Ok. ¿Qué está pasando a la hora de que nosotros utilizamos agua todos los días, por ejemplo, con este gran mito que lo hablamos la semana pasada? ¿Qué pasa cuando tú utilizas en ChatGPT, haces un prompt y es este gran mito de que se gastan tantos millones de litros al agua cada vez que alguien utiliza inteligencia artificial? Háblanos de eso, háblanos de la ciencia que hay detrás del uso de inteligencia artificial en perjuicio del agua. Ok. Justo es que hoy sí es un tema bien interesante, sobre todo porque, a ver, el agua es como básico, ¿no? El agua se utiliza para absolutamente todo y ahora en este modelo actual de desarrollo que estamos viviendo, necesitamos agua. Necesitamos agua para justo la inteligencia artificial. De hecho, o sea, sí es un mito y no, porque en realidad sí, los centros de datos necesitan mucha agua. No, Y bueno, hacia allá- yo digo mito porque es como el mito de Hércules, es una historia gigante, es una gran advertencia, pero hay que hablar de la realidad. ¿Qué pasa con esta realidad del agua para los centros de datos? Sí, justo, porque, a ver, cada vez que nosotros utilizamos algo en Internet o lo subimos a Internet, cuando decimos que se va a la nube no significa como que está en el cielo, sino que en verdad está en un edificio gigante que genera mucho calor, que necesita mucha electricidad y necesita mucha agua para enfriarse, porque si eso se sigue calentando, pues se explota. Claro. Entonces necesita mucha agua. De hecho, aquí también tengo como un dato, justo en Querétaro es de los centros de datos que se han establecido aquí en México. Ha crecido un montón en toda esa infraestructura y, por ejemplo, en los centros de datos de Querétaro consumen entre 7 y 10 mil millones de de litros de agua al año. Esto también son como 2.800 albercas olímpicas. Eso significa que sí, efectivamente hay o sea, se necesita mucha agua para seguir sosteniendo este modelo. Pero a ver, aquí yo como que pongo el paréntesis, es que hacia allá estamos yendo. O sea, ahorita estamos gastando estas 4.000 albercas olímpicas al año en poder mantener estos centros de datos. Y eso, hay pronósticos que para 2050, para 2030 incluso, esto se va a triplicar o se va a cuatriplicar. Y no solamente en México, en todo el mundo. En Estados Unidos también ya están haciendo otras exploraciones, en China, o sea, en todo, o sea, porque al final está sosteniendo toda esta vida digital que estamos creando como humanidad, ¿no? Entonces, esto está a la alza, esto va a seguir aumentando y creo que las preguntas que tenemos que hacernos aquí es, o sea, ¿qué modelo de civilización y de tecnología estamos utilizando? Porque también me gustaría dar un paso hacia atrás. ¿Qué es tecnología, no? O sea, aquí en este programa se habla mucho sobre qué es la tecnología, pero una tecnología puede ser literalmente nosotros estar sentados aquí en un círculo, porque eso hace que haya una conversación. Una tecnología también puede ser una polea, que es, pues sí, ¿no? Una herramienta que te sirve para facilitar la vida o la experiencia humana. Entonces, estas tecnologías, pues si bien ha sido la promesa de nuestra generación, siempre como de que ay, cuando haya más tecnología vamos a tener la vida más sencilla, el smartphone nos va a solucionar la vida, pero ¿qué es lo que estamos viendo en la realidad? Que esa tecnología está sirviendo como manipulación, vigilancia y un arma de guerra. Entonces, eso creo que también es muy importante y ahora también en este contexto geopolítico, los centros de datos, la data, la nube, porque al final todo el mundo lo utiliza, los bancos, tenemos nuestro CURP, tenemos nuestro dinero, tenemos toda la información, nuestro dato, nuestra huella digital está en estos centros de datos y justo la pregunta es eso, ¿no? Como queremos seguir creciendo exponencialmente esta tecnología, pero sin cuestionarnos verdaderamente hacia qué territorios se están utilizando.
es muchísima agua la que se utiliza y toda se contamina. O sea, no hay forma de que se pueda utilizar. Hay comunidades desplazadas alrededor de estos procesos. Entonces, bueno, desde la transición energética justa, que este es un concepto muy interesante porque habla sobre eso, ¿no? Como vamos a cuestionar de dónde está saliendo la energía, de dónde está saliendo el agua, para quiénes están siendo beneficiados de estos procesos y quiénes están siendo desplazados, quiénes están siendo espacios de sacrificio, territorios de sacrificio, especies en sacrificio y vamos a, justo, ¿no?, a cuestionarlo y a democratizarlo. Totalmente. A ver, yo creo que el paso 1, haciendo un ejercicio de crítica y de racionalización sobre el estado en el que estamos construyendo la sociedad, cada vez avanza más rápido y de una manera más agresiva y más con una dimensión cada vez mayor la necesidad de construir centros de datos. Crece también el consumo y la generación de información construida a partir de inteligencia artificial. Y también cada vez se está democratizando más la inteligencia artificial. Cada vez hay más usuarios de agentes de inteligencia artificial. Las empresas están abriendo cada vez más canales de comunicación para poder interactuar con inteligencias artificiales. Y no solo eso. Tu correo electrónico, el mío, las cuentas de banco de la gente, como bien lo decías hace rato, los carnets de vacunación están migrando también a modelos de alojamiento en centros de datos. Las escuelas, las universidades tienen montadas en infraestructura física y en la nube información. Y todo esto gira alrededor de una economía en donde el agua se ve mermada, por supuesto. Y no solo por el consumo para los centros de datos y la temperatura de los centros de datos, sino también, y déjame ser muy cuidadoso con esto, de qué manera esta tecnología, o sea, esto que estamos hablando aquí como de este monstruo futurista de los centros de datos, de qué manera esta tecnología también aporta a la investigación, al desarrollo de infraestructura para el cuidado del agua. O sea, creo que también se cruza el desarrollo de la investigación y la infraestructura tecnológica para consumir agua, pero de qué manera lo hace para también protegerla, cuidarla y profundizar su desarrollo. Y déjame ser muy claro con esto. El agua desde hace muchos años es un asunto hasta de interés político en muchos países. Porque hay muchos países que no tienen la misma cantidad de agua que otros. México, un país con una biodiversidad gigante, con acceso a recursos naturales afortunados, y compáralo con otros países, por ejemplo, con Chile o con algunos países de África, en donde el acceso al agua es prácticamente, al agua potable es más complicado. ¿De qué manera la tecnología, mi querida Salma, ha ayudado a que estos países que no tienen acceso al agua puedan tenerlo? ¿Cómo lo ves? Ok, justo aquí me gustaría como ir en dos vertientes. Uno, por un momento, para contestar esa pregunta, me gustaría remontarme también a estos sistemas de gestión de agua ancestrales que han existido en todas las partes del mundo, desde en África, en la India, tenemos ejemplos también en Mesoamérica, donde pues básicamente se hacía una gestión colectiva del agua, se hacían espacios que eran como también santuarios en la India, son maravillosos, en los que eran un espacio en donde toda la comunidad se reunía para cuidar el agua, justo también, ¿no?, en ciudades desérticas, donde pues el acceso a ese recurso es bastante escaso. Justo en los espacios donde había agua se juntaban las mujeres para hablar sobre los problemas de las comunidades, generaban cantos, o sea, alrededor del agua siempre ha existido toda la vida comunitaria que nos ha permitido estar vivos durante los últimos, no sé, 7,000 años que ha existido de humanidad. Entonces, a mí me gusta mucho pensar en que esa tecnología también es posible, ¿no? Porque no porque esté en los pueblos originarios, no porque sea ancestral y no tenga datos, cables y electricidad, no significa que sea una tecnología que además aporte muchísimo a la vida comunitaria, a que el agua esté potable, a todas esas cuestiones. Entonces, en ese mismo sentido, justo me gustaría recabar un ejemplo de que ahora estamos haciendo justo en Hackers por Nuestro Futuro estamos implementando, que derivó del hackathon, un proyecto de gestión del agua comunitaria que se llama Bomba Solar en Puebla, en Cihuateutla. Entonces, es una comunidad en la Sierra Norte de Puebla en donde no tienen acceso a agua. Entonces, lo que vamos a construir es un sistema fotovoltaico con paneles solares, o sea, energías limpias,
para que se genere una bomba y que pueda subir toda el agua a la comunidad. Pero, ¿cuáles han sido justo los retos? Es que pues nos encontramos con la comunidad que tiene su propio sistema de gestión de agua a través del Consejo de Aguas. Y en todo este proceso comunitario de vamos a hablar sobre la tecnología para que la comunidad, no, o sea, que nosotros no llegar y, ya está tu panel solar y utilízalo, sino que sea un proceso comunitario en donde todas las personas van a saber exactamente cómo funciona la tecnología, cómo prenderla, cómo apagarla, si se descompone, cómo arreglarlo, para que verdaderamente eso te lleve a la soberanía energética y del agua, ¿no? Del recurso soberanía hídrica. Entonces, hacia allá vamos también en un proceso comunitario en el que pues vamos a sentarnos a ver cómo vamos a gestionar la herramienta, ¿no? Va a haber cuotas, cómo le vamos a hacer, y también algo que es muy interesante que ha salido de la comunidad es que quieren hacer un proyecto de siembra de manantiales. Entonces, sí, que este sistema fotovoltaico sirva para la comunidad para, uno, acceder a agua, que es un recurso que ya necesitan, y dos, para que ese mismo recurso sirva para seguir pues, nutriendo los mantos acuíferos de la misma Sierra Norte de Puebla. Ya, fíjate que esto me llama mucho la atención porque las grandes ciudades, París, Londres, la propia Ciudad de México, tenemos al agua como un referente central del desarrollo. Los ríos, el río Támesis, el río Sena, El Nilo. El Nilo en Egipto. Y en la Ciudad de México, siendo una región prehispánicamente e históricamente lacustre, el lago de Texcoco, ¿cómo se han ido construyendo las ciudades alrededor de este recurso que se está haciendo cada vez más valioso? En la típica conversación del fin de semana, la gente dice, no, aguas con el agua, ese va a ser el tema de la Tercera Guerra Mundial. Oye, hay que invertir en el commodity del agua porque el agua se va a convertir en el futuro. Yo creo que el agua forma parte de nuestra propia naturaleza humana, pero también de nuestra propia naturaleza urbana. ¿Cómo estamos construyendo nuestras ciudades hoy en día, Salma? ¿Qué retos estamos teniendo en infraestructura hídrica, por ejemplo? ¿Qué retos estamos teniendo y de qué manera la tecnología los entiende mejor? ¿Qué retos estamos teniendo en acceso al agua? ¿Cómo está construido el Estado alrededor de esto? Hay en los municipios está el organismo descentralizado del agua. En algunos estados está la Comisión del Agua, el sistema Cutzamala en el Valle de México. Básicamente en casi todos los municipios del país, el agua es un órgano desconcentrado de la administración pública para que recaude su propia hacienda y con esa hacienda se invierte en la infraestructura. Pero eso está funcionando, lo estamos llevando hacia donde se debería de llevar. ¿De qué manera estamos entendiendo como humanos el desarrollo de nuestras ciudades poniendo al agua en el centro? ¿Cómo lo ves? Sí, es que justo las ciudades, creo que una de las cosas que empezaron a funcionar en la época como industrial de las ciudades es que pues empezamos a entubar todos los ríos. Claro, claro. ¿No? Así como, bueno, la mejor idea que se nos puede ocurrir es entubar todos los ríos y hacer del baño en agua limpia. O sea, yo de verdad que eso luego lo cuestiono muchísimo justo con los hackers y con otras personas. Digo como de que... Bueno, pero cuando dices hackers, para que quienes nos ven, sí. No son los hackers que se roban los datos de las páginas de internet. Son unos activistas que a través de mecanismos tecnológicos, tú corrígeme, encuentran soluciones a problemas complejos. A esos hackers te refieres. A esos hackers. Muchas gracias por la aclaración. No, es que luego aquí nuestros aficionados a la tecnología rato piensan que ya te estás juntando con los que hackean los bancos. Y no. No. Sí, bueno, de las preguntas o de las cuestiones que hablamos aquí con todos estos jóvenes activistas es eso, ¿no? Como ese tipo de tecnologías de que a quién se le ocurrió que era una buena idea. Ajá, exacto. A eso es a donde quiero llegar. ¿A quién se le ocurrió que era una buena idea hacer del baño en agua limpia, por ejemplo, ¿no? O entubarlo todo y sacarlo al desecho al río con agua limpia. Claro. Entonces, bueno, eso se le ocurrió a alguien y eso por muchos años fue nuestro modelo de desarrollo. Cuando justo lo que comentábamos fuera del aire es que antes pues las ciudades eran otra cosa y particularmente en la Ciudad de México, por ejemplo, que estaba llena de canales y así como dices, todas las ciudades siempre pues necesitas agua para regar, para tomar agua. No podemos vivir más que 3 días sin agua. Claro. Entonces, bueno, eso empieza este modelo de desarrollo donde pues el progreso se mide en calles pavimentadas, en ríos entubados, en desagüe, porque pues ya no es sucio, no sé, o sea, como de verdad
sigo cuestionándomelo. Sí, lo entiendo, lo entiendo. Bueno, pasa esto y justo ahora tenemos ese problema, ¿no? Al final la ciudad sigue creciendo porque al final eso, ¿no? Todas las ciudades inician como un asentamiento irregular o asentamiento popular. Sí. ¿Por qué? Porque las ciudades son una forma en la que las personas tienen que, pues, vivir, ofrecerle una vivienda a sus familias. Entonces, justo, ¿no? Como este mismo, no sé, sistema y pues prácticas empezaron a reproducirse y al final lo que encontramos es cuando ya crece la ciudad y ya sobrepasa tanto la población como la capacidad de habitabilidad, de movilidad, todo, empieza justo a tener problemas. Entonces tenemos alcantarillados tapados, tenemos problemas con inundaciones. Ahora justo con las lluvias ha sido un caos la ciudad. Hay muchas ciudades que se han inundado. ¿Por qué eso, no? Porque justo tenemos un sistema de gestión del agua pues con tecnologías que verdaderamente yo me cuestiono si son la más avanzada o lo máximo que podemos tener o aspirar hoy, en 2026, con la inteligencia artificial, con tanta investigación, con tanta investigación también antropológica sobre sistemas ancestrales. No sé, o sea, eso de verdad que yo muchas veces me lo he cuestionado. No, totalmente. Además, mira, déjame plantearlo así. Resulta, creo yo, paradójico pensar que el desarrollo tecnológico daña el agua, pero al mismo tiempo necesitamos nuevas tecnologías para poder dejar de hacer errores que dañan a nuestros sistemas hídricos. Entonces, ¿en qué punto estamos? Coincido plenamente contigo. Aquí en Metepec, donde grabamos, que es una ciudad que ha crecido mucho en los últimos años, que está a un costado de Toluca, que está a un costado de Sinacantepec y que después camina hacia adelante con San Mateo Atenco. Para quienes conocen la región saben que tiene un problema grave de agua a la hora de cómo el agua del volcán en las lluvias corre por las ciudades y termina por colapsar adelantito en San Mateo Atenco. Y no tiene los canales de distribución para saber qué hacer con ese tonelaje de agua. La Ciudad de México padece hoy de un problema cotidiano y permanente, las inundaciones. Tenemos carreteras tan complejas como es el viaducto Miguel Alemán, que antes ahí pasaba un río, y ahora ahí se inunda cada 2 o 3 veces por mes, incrementándose. Y creo que lanzas una pregunta impresionante que creo que hay que abrirla a que quienes nos ven la hagan con nosotros y que tú nos puedas ayudar como experta a saber a dónde ir. ¿En verdad estamos utilizando la mejor tecnología, ¿no? ¿Estamos diseñando las ciudades de la manera adecuada? Cada vez que se construye un desarrollo inmobiliario nuevo, esa demanda de agua, ¿de dónde la están sacando? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Qué impuestos se están pagando? ¿Ese dinero de los impuestos está funcionando para construir mayor infraestructura? O sea, a lo que voy es, a ver, no vamos a cambiar la velocidad en la que estamos construyendo las ciudades. Eso es un hecho. Pero sí vamos a cambiar la forma en la que las estamos construyendo. Tu apuesta es atender a sistemas ancestrales de cuidados para el agua. Pero ¿cómo estos sistemas ancestrales los podemos sostener en ciudades cada vez más pobladas? Vamos allá, ¿qué opinas? Sí, justo creo que es una pregunta súper... Gracias, gracias por hacerla, que es eso, ¿no? Como, ¿por qué? O sea, ¿hacia dónde estamos haciendo las ciudades o por qué no estamos utilizando la tecnología que tenemos disponible para hacer unos mejores lugares? Y creo que mi respuesta también más sincera es que pues, quién la está construyendo y para quién la está construyendo, ¿no? Al final, si son complejos inmobiliarios que responden únicamente y puramente a las lógicas de, pues sí, de sus bolsillos, de avaricia, egoísmo, porque al final ni siquiera les importa, ni siquiera tiene una buena calidad en los materiales, no hay, o sea, es que te digo que es como, no se necesita ser científico ni experto en tecnología para saber que necesitas un lugar donde el agua la tierra pueda absorber el agua para que justo, o sea, siga el ciclo natural del agua. Lo que tú dices, o sea, al final hay calles que están inundadas porque pues al final el agua tiene memoria, o sea, inundan las calles porque antes ahí había ríos. Ese tipo de conocimientos ancestrales, que son personas que justo no viven en el campo, conocen el clima, conocen la lluvia, conocen las temporadas. Entonces, todo ese conocimiento que ha sido justo, pues, sí, minimizado y desprestigiado y
sustituido por otras tecnologías y sobre todo por otros intereses, porque al final es eso, ¿para quién se han construido las ciudades? Para financiarizarlas, o sea, ahora tenemos todas las protestas de la gentrificación, con el Mundial y la FIFA, o sea, tenemos varias evidencias que nos muestran que al final las ciudades, los eventos y las personas que, digamos, que tienen el poder económico, político, pues no les interesa, o sea, y genuinamente no les interesa, lo han dicho, nos lo han demostrado miles de veces, y justo frente a eso, pues está toda la organización popular, están todos estos saberes ancestrales, están estas organizaciones, activistas, jóvenes que apuestan a otra forma de ver el futuro, ¿no? O sea, no, que me llena de esperanza, eso sí, que pues a ver que son personas que no se rinden con quedarse con el futuro que ya tenemos, ¿no? De que aceptar que las ciudades siempre van a ser así, que las inundaciones siempre van a ser así, que no vamos a tener agua para ni siquiera las próximas generaciones y que están haciendo cosas distintas. Por ejemplo, también en la Ciudad de México justo hay una comunidad que ha hecho con paneles solares plantas de tratamiento de agua y esa misma agua abastece a toda la comunidad. Pero justo ahí al final no están persiguiendo ningún interés privado ni ningún interés como individual, sino que es los intereses colectivos. ¿Y cuál es el interés colectivo? Pues que tengamos agua para vivir bien. Creo que tenemos un reto ciudadano, cívico, de poder darle una mejor estructura a nuestras consignas comunitarias. Porque independientemente de que el desarrollo de las ciudades y el consumo del agua le pertenezca a unos o que tenga algún fin comercial que no ético o civilizatorio, no lo sé, pero lo que sí creo, y por eso es este programa, que entendamos que nuestro deber cívico ciudadano de informarnos y de criticar debe estar orientado a organizarnos mejor para que estas prácticas que tú hablas ahorita las podemos impulsar en el desarrollo de las ciudades. Salma, gracias por venir a Soy Más de Noche. No, gracias a ti. Platícanos tus redes sociales para que la gente te siga y sigamos abriendo esta conversación tan interesante que es el agua y la tecnología. Platícanos para que te sigan. Pueden seguir en Innovación Saloma, que justo ahí tenemos todos los proyectos, y también por favor sigan a Hackers por Nuestro Futuro, que es Hackers XNF, que justo están abriendo la Escuela de Liderazgo Climático, donde todas estas preguntas nos hacemos y encontramos soluciones a través de la tecnología y las energías limpias. Pues muchísimas gracias, gracias Alma, gracias a quienes nos ven. No te duermas, seguimos en Soy Más de Noche. Ahora que entendimos que pasar media hora pensando en tu ex bajo la regadera ya es un lujo hídrico, vamos a un corte. Ya volvemos. En México ha llovido mucho últimamente, pero descubriremos qué tan indispensable es el agua para las personas. Acompáñenme. Muy bien, nos encontramos con Abraham. eso. Muy bien, ¿qué prefieres quedarte, una semana sin agua o una semana sin internet? Una semana sin internet. Sin internet. Sí me gusta bañarme. ¿Sí te gusta bañarte? Sí, claro. ¿Cuántas veces te bañas al día? Al día yo creo, cuando estoy en mi casa, unas 3 veces al día. Ay, no, pues ¿qué haces, güey? No, es que sudo mucho. Yo creo que sin internet. ¿Prefieres quedarte sin internet? Sí. ¿Ocupas mucho el agua en tu casa? Sí, para todo. Una semana sin internet, Ok, ¿por qué? porque el agua la uso mucho más y el internet creo que es mucho más fácil de solucionar. Creo que una semana sin internet. ¿Por qué? Pues digo, el agua es vida, ¿no? ¿Qué es lo más raro que has hecho cuando te quedas sin agua en tu casa? ¿Cómo resuelves? Oh, pues ya sabes, la de las cubetas, ¿no? Desde antes ya te estás Ay, preparando. carazos. Ajá, desde que ves que ya está saliendo menos, ya vas con las cubetitas, una por una. Ok, cuando te has quedado sin agua en tu casa, ¿cómo le haces como para resolver esa escasez? Comprando garrafones, yendo a otros lugares a bañarme. ¿Cómo le haces para resolver esta escasez de agua? Pues depende, o sea, puedo irme a bañar a la casa de algún vecino o ahí donde hago deporte, voy y me baño. Entonces hay que resolver, papá. O sea, en todos lados. Casi en el Sambo. ¿Cómo no me va a quedar? Entonces hay que ver qué onda. Y cuando te quedas sin agua en tu casa, ¿qué es lo más raro que has hecho como para resolver esto de falta de agua? Sacar agua de... Tengo una cisterna en mi casa. Ok. Entonces la sacamos como con cubetas y a jicarazos, carnal. A puro jicarazo. Ok, y cuando te has quedado sin agua en tu casa, ¿cómo le haces para resolver esa escasez? En el gym y me baño ahí. Ok, todo en el gym, todo en el gym. Sí, todo en el gym. Hoy descubrimos que a la gente le gusta estar extremadamente mojada. Tú, Emi, ¿cuál ha sido la última vez que te has bañado a jicarazos? Mi Oscar querido, otro gran reportaje como siempre. A ver, no recuerdo la última vez que me bañé a jicarazos, pero tampoco fue hace tanto, ¿eh? Pero bueno, mi querido Oscar, muchas gracias.
Y vámonos con el reportero de reporteros, el maestro Gus, para que nos dé las noticias. Mira más que elegancia la de Francia hoy, ¿eh? Soy más elegante que el Metro Hidalgo. Casi. Yo soy Gus Proal y estas son las noticias. Hoy las tres hablan del agua. Ese líquido pues, que de niños desperdiciábamos jugando, ¿verdad? Con la manguera, nos valía. Y de adultos, pues ya cierras, por lo menos mientras te enjabonas, ¿no? Mínimo. Porque sientes que pues, la Conagua te está viendo, te está observando. Hoy el agua ya no solo sirve para vivir, sirve para entrenar inteligencias artificiales, para invertir en la bolsa, para echar aguas, como les decía hace rato. O sea, el agua tiene una vida social más activa, por lo menos que la mía. Noticia número 1. A ver, esta noticia requiere aceptar una premisa. Microsoft publica cada año su reporte de sostenibilidad. Ese documento donde todas las empresas salen abrazando árboles y con flores en el pelo. No conozco una sola empresa que en su reporte anual aparezca diciendo la verdad, como este año contaminamos bastante, pero por su bien. En ese reporte Microsoft reveló que su consumo de agua aumentó 34% en solo un año. La razón, la inteligencia artificial. Resulta que en Iowa, durante una sequía, el centro de datos de Microsoft utilizó tanta agua que los agricultores empezaron a preguntar: ¿quién se está acabando nuestra agua, manos? La respuesta fue ChatGPT. Imagínate ser agricultor, mano, y de pronto, perdí mi cosecha. ¿Por qué? Pues por una plaga. No, carnalito. Porque pues alguien le pidió a la inteligencia artificial que le escribiera un poema al estilo Shakespeare. Muy triste, ¿no? ¿Y qué va a pasar ahí? Va a ser, no, pues no sé qué vamos a hacer ahora, compadre. Yo creo preguntarle al ChatGPT qué hacemos. Ya hasta la procrastinación consume recursos naturales y eso es completamente nuestra culpa. Antes mamá te decía, deja de jugar con la computadora. Ahora debería decir, deja de preguntarle estupideces a un robot. Le estás quitando agua al maíz. Noticia número 2. Esta noticia la leí 3 veces porque el cerebro dice, no es cierto, no, esto no puede funcionar así. Diciembre de 2020, el agua empezó a cotizar en la bolsa de Chicago. Como escucharon, señoras y señoras, el agua en la bolsa, no un agua de sabor en bolsa, no, el agua en la bolsa. Puedes apostar a que el agua, ¿verdad?, va a escasear, entonces ganas dinero si hay sequía. Qué extraño momento histórico, qué triste. Antes deseabas que no lloviera tanto, ahora esperas que llueva aún menos porque eso va a significar que va a llover dinero. El índice se llama Nasdaq Veles California Water Index, que no sé, pero a mí me suena más como a un malo, ¿verdad?, de James Bond o de jefe final de videojuego. Has derrotado por fin a la inflación. Pero ahora tendrás que enfrentarte a Nasdaq Veles. Suena fuerte. Entiendo perfectamente el argumento económico, de verdad. Los mercados ayudan a administrar riesgos, pero emocionalmente esto se va a poner muy feo y también el futuro pinta gacho. Está feo saber que pésimo verano para unos será un gran negocio para otros. Pero pues hay que preguntarle al ChatGPT cómo se arregla. Noticia 3. Y terminamos con esta. Sorprendentemente, la esperanza no muere. En California llevan desde 2008, ¿verdad?, reciclando agua del drenaje. La limpian, la filtran y la vuelven potable. Y dicen que termina siendo más limpia aún que cuando tienes tú un agua embotellada. Ahora demuestran que pues, ahí hay una gran lección de vida, ¿no? Todo merece una segunda oportunidad, incluso el agua. Yo no. Yo todavía pienso que yo no merezco segundas oportunidades, pero ahorita no vamos a hablar de mi pasado. Lo que sí pienso es que esa agua, ay, a mí como que me da un miedito tomarla. O sea, imagínate tomarte esa agua que dices, porque pues una parte de mi cerebro dice, es que confío en la ciencia, pero otra parte dice, pero hace ratito estaba en el baño, mano. O sea, sí, o sea, como que siendo honestos, todos hemos tomado cosas peores también, eso es la verdad. Yo he tomado en cualquier borrachera cosas peores, pero
no sé, ahí por lo menos le echas hielito, ¿no? Lo impresionante es que lleva funcionando ya muchos años, estamos hablando de 16 años, y nadie se da cuenta, a nadie le interesa esa noticia. Ciencia ficción pura, ¿verdad? Funcionando en la realidad, pero como funciona, pues no es noticia, es aburridísimo. Nadie quiere un chisme amable, quieres malas noticias. Nunca ves un encabezado que diga, hoy tampoco pasó absolutamente nada, gracias a que las cosas funcionan. Eso no vende, vende la cosa fea, la noticia gacha. Entonces, recapitulemos. La inteligencia artificial se toma el agua. El mercado apuesta porque el agua se acabe. Y la ciencia ficción recicla el agua. Es decir, el agua está trabajando muchísimo más que nosotros. Nosotros seguimos discutiendo si tomar 8 vasos diarios o no, mientras Microsoft se toma un lago completo, ¿no? Para ayudarle a ChatGPT y al final dependerte de algo así como, pues depende, ¿no? Porque eso responde. El agua nunca desaparece, solo cambia de lugar. A veces termina siendo río, a veces en Wall Street y a veces, después de un proceso muy largo, que a mí todavía no me da tanta confianza, vuelve al baño. Bueno, ¿alguna vez te has puesto a pensar cuántas veces? Eso ya no es mío. Gracias. Muy bien, ahora que tenemos las noticias, vámonos a una breve pausa, pero no se muevan, ya volvemos. ¿Alguna vez te has puesto a pensar cuántas veces abres el grifo en un solo día? Bueno, yo lo hice esta semana para prepararme para el programa y me quedé frío. Y no por la temperatura del agua, sino por algo mucho más importante. Te cepillas los dientes, te bañas, le das el agua al perro, haces el desayuno, lavas el plato, te sirves un vaso y ni siquiera lo piensas. Es automático, el grifo se abre, sale el agua, ¡pam! La vida continúa. Pero hay 2.000 millones de personas en este planeta, 2.000 millones, casi una de cada 4, que no tienen esa automaticidad, que cada mañana empiezan el día con una sola pregunta. ¿De dónde viene el agua de hoy? Esa pregunta que para nosotros no existe, para ellos es la pregunta más importante. Porque vamos a empezar por lo básico. Muchas veces confundimos el problema. Cuando hablamos de la crisis del agua, la mayoría imagina desiertos, sequías, imágenes de África, algo lejos, algo muy lejano. Pero no hace falta ir tan lejos. La Ciudad de México está construida sobre un acuífero que lleva décadas siendo sobreexplotado. Sacamos agua más rápido, sí, pero ¿qué pasa cuando la consecuencia es tan concreta que la puedes medir? La Ciudad de México se está hundiendo, literal. Partes del centro histórico han bajado hasta 10 metros en el último siglo. 10 metros. Y seguimos abriendo el grifo como si nada. Además, somos, y esto duele admitirlo, uno de los países que más agua embotellada consume. Imagínate. El garrafón es parte del paisaje familiar mexicano. Llevamos generaciones desconfiando del agua de la llave. Y esa desconfianza tiene razones históricas, pero también tiene consecuencias. Millones de envases de plástico al año, un gasto enorme en los hogares y un sistema de agua pública que nadie presiona para mejorar, porque nadie la bebe. Y aquí está la trampa más silenciosa de todo este problema. El agua que tomamos del garrafón o del grifo es en realidad una fracción muy pequeña del agua que consumimos cada día. Porque el agua no viene sola, viene escondida, viene dentro de todo lo que usamos, comemos y vestimos. El economista holandés, Arjen Hoekstra, llamó a esto la huella hídrica. Y los números que encontró son tan absurdos que casi no se creen. Para producir 1 kilo de res hacen falta 15.000 litros de agua. 1 kilo de res. Claro, eso es casi lo que una persona promedio bebe, escuche esto, en 10 años para producir 1 kilo de carne. Ahora, 1 kilo de algodón, la tela esa de la camiseta que traemos puesta, consume 2.700 litros. Una sola taza de café, 140 litros. Imagínate. Para la taza que nadie puede evitar en las mañanas.
¿Lo dice la etiqueta? No. ¿Te lo dijo alguien alguna vez? Tampoco. Porque el agua en nuestra economía no tiene precio real, no tiene contador visible, no tiene el equivalente al marcador de gasolina que te avisa cuánto te queda. Y miren, qué curioso. Tenemos una obsesión casi continental por el consumo de gasolina. Sabemos cuánto cuesta el litro, ¿estás de acuerdo? Los coches se anuncian por sus litros por kilómetro. Y hay guerras políticas enteras por el precio de la gasolina. Apps que comparan precios en tiempo real. ¿Y el agua? Silencio, cero. Un agujero negro económico. Eso se llama, con términos más técnicos, que el precio del agua no refleja su costo real. Y eso es muy grave, porque cuando el precio de algo no refleja su costo real, la gente lo usa como si fuera infinito. Y el agua, por si alguien todavía lo dudaba, no es infinita. Ahora, viene la parte que se están esperando. El tema de la inteligencia artificial y el agua. Y les voy a pedir algo, que dejemos de quedarnos con el titular simple, porque el titular simple nos hace creer que entendemos algo cuando en realidad no entendemos nada. El titular dice, cada consulta a una IA consume tantos litros de agua. Todo el mundo siente culpa, cierra el chat y sigue con su día. Fin de la historia. Pero la historia no termina ahí. ¿Sabes? La historia no termina ahí, porque lo que realmente está pasando es mucho más complejo y también mucho más interesante. Sí, los centros de datos que hacen funcionar a la inteligencia artificial consumen cantidades masivas de agua para enfriamiento. Las instalaciones de Microsoft, de Google, de las grandes empresas tecnológicas están usando agua real, agua del subsuelo, para evitar que sus servidores se quemen. Y ese consumo es gigante, es enorme. Hay que decirlo sin rodeos. Pero también hay que decir esto. La inteligencia artificial es hoy una de las pocas herramientas que puede detectar fugas en redes de distribución de agua con una precisión que los humanos no podemos alcanzar. Hay cosas que ya están pasando en el mundo y que nadie cuenta. Israel, con un desierto como vecino permanente, inventó el riego por goteo en los años 70, un sistema que lleva el agua exactamente a la raíz de cada planta, ni un milímetro más arriba, ni un milímetro al lado. Resultado, ahorro de hasta el 50%. Ahora, hoy exportan esa tecnología a 30 países. Imagínate, la necesidad los obligó a innovar al lado del desierto, imagínate, y la innovación los salvó. Singapur, una isla sin ríos propios, sin acuíferos, sin prácticamente ninguna fuente de agua natural, decidió que cada gota tenía que hacer 2 vidas. Crearon lo que llaman el New Water, agua reciclada a partir de sus propias aguas residuales, purificada hasta niveles más altos que el agua potable convencional. La beben, la usan en la industria, les cambió el futuro. Hoy Singapur es uno de los países más seguros del mundo en materia hídrica. ¿Y qué tienen en común estos dos casos, el de Israel y el de Singapur? Que la tecnología no fue el problema, fue la solución, pero solo cuando alguien decidió usarla para el problema correcto. Y aquí quiero hablar algo que generalmente se le carga solo a los gobiernos y a las corporaciones tecnológicas. Y es cierto que ellos tienen la mayor responsabilidad, pero nosotros, como ciudadanos, no estamos exentos. La filósofa y activista india, Vandana Shiva, lleva décadas repitiendo algo que me parece fundamental. El agua no es una mercancía. El agua es un bien común. Y un bien común, a diferencia de una mercancía, no se cuida solo cuando tiene precio. Se cuida cuando entendemos que la compartimos. Porque cuidar un bien común empieza por conocerlo. ¿Y qué podemos hacer en concreto? Sin drama, sin apocalipsis, cosas reales, esta semana. 1. Empezar a entender nuestra propia huella hídrica. No para volverse vegetariano de golpe, ni para sentirse culpable con el desayuno, sino para tomar decisiones informadas. Porque no hay consumo responsable sin información. 2. Reconsiderar el garrafón. Un filtro doméstico de buena calidad puede ser incluso más económico, menos contaminante y tan seguro como el agua embotellada. Y además, bonus, presiona indirectamente a los sistemas públicos a mejorar, porque cuando la gente empieza a medir, empieza a exigir. 3. Exigirle a las empresas tecnológicas que usamos
que publiquen sus reportes hídricos con la misma transparencia que sus reportes financieros. Que digan cuánta agua consumen, de dónde viene y cómo lo están compensando. Pasó con la huella de carbono. Puede pasar con el agua. Y pasa más rápido también cuando los usuarios lo exigimos. 4. Este es el más difícil y el más importante. Entender que el agua no es el problema del otro, no es solo de los países que viven en el desierto, no es solo de las comunidades rurales sin acceso, es nuestro problema. Está bajo nuestros pies y depende de las decisiones que tomamos hoy. En 2010, la Asamblea General de la ONU reconoció formalmente el acceso al agua como un derecho humano. Tardaron décadas en ponerse de acuerdo en algo que debería ser tan obvio como el aire. Y desde ese reconocimiento, el avance ha sido real, pero insuficiente. Si seguimos al ritmo actual, si no cambiamos cómo producimos comida, cómo construimos ciudades, cómo usamos la tecnología y cómo gestionamos lo que ya tenemos, para 2050, más de la mitad de la población mundial va a vivir en condiciones de estrés hídrico severo. La mitad, no lo digo yo, lo dice el Banco Mundial, lo dice la ONU, lo dice cada modelo climático serio. Y bueno, hay algo que a mí me parece en el fondo lo más revelador de todo esto. El agua siempre estuvo ahí. Hizo posibles las primeras ciudades, los primeros acueductos, las primeras civilizaciones. El problema no es nuevo. Lo nuevo es que por primera vez en la historia tenemos la tecnología para entender exactamente qué está pasando con ella. Dónde se pierde, cómo se contamina, cómo se agota. Y también para hacer algo al respecto. Nunca hemos sabido tanto sobre el agua y nunca también la hemos desperdiciado tanto. Ese es el reto tecnológico. Y, claro, no es solo tecnológico, es de voluntad, de decidir lo que no tiene precio, también tiene valor, de entender que el grifo, que se abre fácil hoy, podría no abrirse mañana. Y que cuando se cierre, si se cierra, no va a ser por la falta de tecnología, va a ser porque no la usamos a tiempo. Y bueno, antes de irnos a dormir, recuerda, si mañana puedes abrir el grifo, puede ser que pasado mañana no. Señoras, señores, les voy a decir algo. Esto fue Soy Más de Noche. Amigas y amigos, nos vemos el próximo sábado a la misma hora. 1, 2, 3, ¡vámonos! Con esto nos despedimos de otro gran episodio. Muchas gracias por sintonizarnos. Nos vemos la próxima semana en Soy Más de Noche.